La insurrección de aquellos días inició cuando un grupo de estudiantes, prácticamente egresados de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, crean un grupo llamado MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria. Este grupo tiene como fin acabar con el régimen que se estaba dando en esa época, trasladar el internado de varones a la provincia de Chiriquí y construir más colegios militares. Nos encontramos el día de hoy con el profesor Víctor Jordán, sociólogo veragüense, profesor de la Universidad de Panamá, profesor de sociología, y actualmente ejerce función como secretario de la Asociación Mártires del Tute. La obra reconoce que muchos de los aportes o de las causas por las cuales los estudiantes, profesores y normalistas toman esta decisión de hacer este levantamiento, de iniciar un proceso de levantamiento armado, es justificado por la grave crisis tanto social, económica y política que vivía la sociedad panameña y sobre todo del interior, que estaba abandonado, estaba rezagado, estaba marginado de todo lo que se llama el progreso y del presupuesto público del Estado en esa época, en la década del 50. Entonces, un 3 de abril del año 1959, los jóvenes de la ciudad capital, entre estudiantes del Instituto Nacional, estudiantes de la Universidad de Panamá y también dirigentes comunitarios, junto con los jóvenes de Santiago, con jóvenes normalistas, deciden unirse bajo el liderazgo de figuras importantes tanto de la capital como del interior. En el interior podemos decir que la figura más relevante de liderazgo lo representaba Polidoro Pinzón Castrellón, joven estudiante que había sido reprimido y que por las luchas que él había hecho para rescatar la escuela normal y evitar que cerraran el internado de varones, tuvo que liderizar junto con Manuel Celestino González y otros líderes de Santiago una gran huelga que terminó en un cierre de la ciudad de Santiago por más de 15 días. Cabe señalar que el 6 de abril, o sea 3 días después, caen en combate o en el primer enfrentamiento con la policía o la Guardia Nacional, en aquel momento liderizada por el capitán Omar Torrijos y el teniente Boris Martínez, que eran los encargados de reprimir o sofocar este alzamiento armado en las estribaciones del Cerro Tute. Usted como sociólogo, ¿me podría expresar su opinión sobre los sucesos antes y después de la gesta del Cerro Tute? Sí, como no. Hay que señalar que el pueblo panameño, y lo dicen el manifiesto, la proclama que lleva o que justifica el alzamiento armado del Tute, que fue divulgada antes, a partir del 1 de abril, pero que muchos antes se venía ya hablando en el pueblo panameño y en todos los espacios públicos de la vida nacional. Habían alguna serie de elementos que estaban estaban presionando a que esto ocurriera. Entre ellos le puedo mencionar la grave situación de la presencia norteamericana en nuestro territorio. Segundo, el manejo y el impulso que tenía la policía o la Guardia Nacional en la vida política, dando golpes, poniendo gobierno e interviniendo en los procesos electorales. Los procesos electorales que había vivido la República de Panamá nunca le habían dado verdaderamente valor al voto y nunca se respetaron las decisiones populares y tampoco el sufragio como tal. Las instituciones de gobierno se manejaban de una manera arbitraria, había un alto nivel de corrupción donde solamente una familia o poca familia adinerada eran los que decidían y tomaban, como dice uno, el patrimonio del Estado para beneficio propio. Es decir, todo el cuerpo de relaciones exteriores eran designados de acuerdo con los intereses de la familia o del gobernante. La otra pregunta era que si usted considera que las gestas del Tute, de una u otra manera,
motivó a la gesta del 9 de enero de 1964. Sí, yo coincido y sostengo, y lo he venido diciendo en diferentes foros y espacios que hemos tenido, de que la gesta del 9 de enero fue la consecuencia de lo que ocurrió ese 3 de abril de 1959. ¿Por qué? Porque la juventud, la misma juventud que había participado, que había luchado para cambiar las estructuras políticas, fueron las que precisamente protagonizaron parte de esa lucha o de esa gesta 9 de enero del 64. Acompáñanos a recorrer, a hacer un viaje en el tiempo para que nuestras futuras generaciones conozcan la primera gesta que se dio en el país el 3 de abril de 1959. Una vez los jóvenes salieron el 2 de abril de 1959 de Santiago, se trasladan hasta aquí, hasta San Francisco de la Montaña, donde tenían que cubrirse con provisiones para lo que se iban a enfrentar. Aquí detrás se encuentra la cooperativa Juan 23, que en ese entonces era una tienda propiedad del señor Saturnino Arrocha, la cual fue asaltada la madrugada del 3 de abril, donde obtuvieron armas y provisiones para el largo camino que iban a emprender hacia las montañas de Santa Fe. Estamos hoy en la falda del Cerro Tute, a 1066 metros sobre el nivel del mar, localizado en el distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas. Ustedes pueden ver esta región donde en la década del 50, en el año 1959, se desarrollaron la gesta revolucionaria liderada por Polidoro Pinzón. En este sitio, a lo largo de toda esta área, ¿verdad?, accidentada, se desarrollaron ese hecho histórico que viene a manifestar el pensamiento crítico y revolucionario que tenían esos estudiantes panameños en esas épocas, avasallados por un régimen oligarca que no le daba oportunidades de tener un mejor futuro. Una vez concluidos los sucesos en San Francisco de la Montaña, armados llegan hasta San José en carro y continúan a pie por la sierra hacia las faldas del Cerro Tute, donde por la condición selvática, el clima y lo apartado podrían conseguir ventaja para ocultarse y desde allí continuar con la revolución. Un detalle importante es que en el área vivía el señor Ventura Castrellón, tío de Polidoro, el cual podría proporcionarle hospedaje y alimentos durante el tiempo que estuvieran refugiados. Es aquí en las faldas del Cerro Tute en donde se dan los enfrentamientos armados a partir del 3 de abril. Nos encontramos en el Colegio Básico General Los Llanos de la comunidad del Cuay, distrito de Santa Fe. Colegio que fue construido en 1960, un año después, donde se hacen los primeros enfrentamientos en esta comunidad de la gesta del Cerro Tute. Bueno, nos encontramos aquí después de una larga caminata con el señor, su nombre completo, Saturnino González Rodríguez. El Saturnino nos dicen que para la época de los años 1959 se dio un movimiento aquí en la región que nosotros conocemos como la gesta del Cerro Tute. El Cerro Tute que se ubica ahí arriba, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted nos cuente qué usted se enteró, cuáles fueron los cuentos que se murmuraban para esa época. Bueno, en este caso yo no, como le digo, en ese sistema yo no, le dije que nosotros estábamos, entonces lo que tuvo la gente fue que teníamos que salir de las casas. Estaba la guerra por ahí, vinieron unos maleantes, vinieron a acabar la gente. Entonces nosotros, los abuelos y los papas y uno, andaban echando mucho por allá, nos fuimos echamos 15 días. 15 días. Y para esa época... A los 15 días, a los 8 días vinimos a buscar comida por aquí, que tiene una casa por ahí. ¿Escondido? Sí, escondida, una que nos vinimos a sacar comida para llevar para allá por cada momento. Una pregunta, don Alberto.
¿tú crees que la historia le ha dado el valor, le ha dado su puesto, ha distinguido a estos jóvenes que se levantaron en armas acá en esta región? ¿Tú crees que la historia ha sido justa con ellos o tú crees que ha sido injusta al no haberse mencionar, sino que, imagínense, a veces en la misma comunidad como que se va olvidando? Sí. Sí, mira, según eso, como que ya estamos, como dice el dicho, estamos volviendo a los tiempos de atrás. En vez de ir avanzando, de irnos organizando, de ir apoyando más, porque usted sabe, como vuelvo y repito, esos no fueron unos muchachos, como quiero decir, inocentes, son los que ellos estaban defendiendo al país panameño, no solo nomás unas 2 o 3 personas, ellos dieron hasta lo último, y eso no es justo. Algo muy importante que escuchaba hace un rato a tu papá hablando. Nos encontramos aquí en la Quebrada Grande, en el corregimiento del Cuay, distrito de Santa Fe. ¿Qué representa históricamente la Quebrada Grande? Fue aquí donde se dio en sí el primer enfrentamiento entre aquellos valientes estudiantes y la Guardia Nacional comandada por el sargento López. Los estudiantes iniciaron su travesía río arriba, comandados por Polidoro Pinzón, quien era el único que poseía o tenía la manipulación de un arma de fuego. El levantamiento insurreccional de la gesta del Cerro Tute nos trae como ejemplo la fuerza de voluntad y un ejemplo vivo para la juventud panameña. Nuestros héroes, históricamente hablando, que dieron pie a lo que fueron a las luchas por la defensa de los ideales nacionales, específicamente por los ideales estudiantiles, que más adelante van a servir como base para que muchos movimientos más surjan precisamente con ese enfoque. ¿Verdad? La travesía de este sendero, ¿verdad? Este sendero de la gesta heroica, destaca la valentía, el valor que tuvieron estos muchachos en contra, ¿verdad?, de gobiernos que en realidad no buscaban los mejores beneficios para el pueblo, que lo tenían marginado. Yo opino de que este movimiento fue inspiración para muchos gremios, para muchas asociaciones que hoy día luchan por un mejor Panamá. Creo que para mí y para todo el grupo, lo más importante fue llevar a la realidad aquello que solo son palabras o letras en un libro. Cuando caminamos, cuando estuvimos en cada uno de estos lugares, revivir y sentir lo que en aquel momento pudieron haber sentido aquellas personas. La conclusión de esto es que si en aquel entonces jóvenes de alrededor de 15 a 23 años tuvieron el valor por luchar por un mejor Panamá, hoy en día todos deberíamos tener ese sentimiento nacionalista de querer a nuestro país y de luchar por los mejores ideales para el progreso en cada uno de nosotros. Fue una excelente experiencia vivir un pedacito de nuestra historia y más de nuestra historia veragüense. Gracias.